¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dilo al Mundo. En el día de hoy tenemos un programa muy especial en donde compartiremos la continuidad de nuestro documental sobre Apocalipsis. En este caso, la primera parte del capítulo 2. Para esto me acompaña mi hermano Caleb Aguilar, muy bienvenido, Gracias. y mi esposa Loreto Martínez de Aguilar. Muchas gracias por la invitación. Bien, antes de abocarnos a nuestro tema, queremos dar algunas novedades, porque de hecho nuestro tema va a estar relacionado también con esto, y es que ya tenemos la primera edición de nuestro libro Apocalipsis, el juicio de Dios, impresa, ¿no? Y bueno, tengo aquí a algunos invitados muy especiales, como es Caleb, que es quien va a estar a cargo de la distribución aquí en Bolivia del libro. Y quería preguntarte que me comente las primeras impresiones. Has estado llevándolos a algunos lugares, compartiéndolo, así que nos cuentes alguna anécdota, ¿no? Bueno, la tarea de difundir la palabra de Dios es siempre un reto muy lindo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, no era algo en que Pedro tuviera experiencias, era un hombre bruto, y nos sentimos así, nos sentimos que estamos aprendiendo y viendo cómo sigue el asunto, cómo lo colportamos, cómo lo llevamos a la gente. Y bueno, siguiendo también tu lineamiento, que es el lineamiento de Apocalipsis mismo, que dice que debe ser para todos, para los que escuchen, para los que lean, pero tiene un orden descendente, va a las 7 iglesias y dentro de las iglesias a los dirigentes de esas iglesias. Es como estamos tratando de ver, hemos empezado por contactar a pastores, no cerrándonos solamente a nuestra iglesia, sino a todos los que se dicen cristianos. Hemos empezado con iglesias evangélicas, con escuelas evangélicas. Nos llevamos, y estoy diciendo nos porque hemos empezado yendo con Yania y con Calebcito en familia. Tu esposa y tu hijo. Claro, porque Dios dice que debemos ir de dos en dos y bueno, la esposa de uno es la próxima más cercana. Hemos tenido experiencias muy buenas. Empezamos yendo a una escuela de acá, cercana, evangélica, bautista. Nos atendió el director y nos encontramos con una persona muy amable, realmente conocía la Biblia. Y como que llegaron en el momento indicado. Y estaba preparando, no sé si un seminario, algo respecto al Apocalipsis, así, estaba estudiando el Apocalipsis y como cuando son dos cosas que son de la misma sustancia y se tocan y ¡tac! Se unen. Nada le resultaba extraño de lo que le decíamos, es como que había un mismo espíritu. Así que oramos con él, hablamos del Apocalipsis, él nos habló del Apocalipsis también de una manera muy lúcida y sentí que valoró el libro, lo hojeó y ahí nomás ya le estaba entrando por sus sentidos de una manera impresionante. Lo imprimieron en Bolivia, no sé cómo se dio cuenta, en un segundo hizo así. Así que es muy lindo. Después ya hemos tenido un par de hermanos aquí que nos han querido comprar, lo estamos vendiendo al costo prácticamente para precisamente que la gente que lo adquiere lo valore un poquito y por el otro lado para poder seguir imprimiendo. Y en muchos casos también regalándolo, en el caso de que hemos ido a ver a esta gente que quizás no le podemos pedir de entrada. Cuando nos han preguntado cuál es el costo, le hemos dicho el costo es mucho más que dinero, el costo es la responsabilidad de leerlo y de comunicarlo. Y si no les parece interesante, bueno, permanecemos en contacto, les hemos tomado su WhatsApp para que nos avisen y poder entregar ese libro a otra persona. O sea, se los hemos dado en calidad de préstamo y tratando de escuchar cuáles son sus
sus críticas, ya sea positivas o negativas, o si hay alguna pregunta que surja. Bueno, que sirva como excusa para poder relacionarnos en la palabra de Dios, para poder compartir la palabra de Dios finalmente, un estudio de la palabra de Dios. Así que es algo muy lindo tener la oportunidad de incursionar en esto. Y ya que hablabas ahí del costo, como quien dice, ¿no? Se habrán dado cuenta de que no es nuestra intención lucrar ni redituar con este libro. Desde el principio, desde que lo terminamos, hemos abierto una página web, diloalmundo.org. Aquí tengo la publicidad como para que lo puedan ver. Que las personas lo pueden descargar gratis, imprimir gratis, incluso si alguien quiere imprimirlo en su país a gran escala y distribuirlo, es completamente gratuito de nuestra parte. Y libre de derechos, digamos. Y libre de derechos, claro. Cualquier persona. El único punto que a veces uno no quiere, porque todo esto requiere esfuerzo, imprimirlo también requiere mucho esfuerzo y dinero, de que lo lleven las personas para llevarse algo y que quede guardado, que quede tirado por ahí, sino que se aproveche y se valore. Entonces, con solamente pedir el costo de impresión, ya ahí se filtra un poquito al que no le interesa. Al que no le interesa, que no está dispuesto ni a pagar ni el costo, como quien dice, ¿no? De todas maneras, aquel que tenga el suficiente interés para leerlo y no tenga los recursos, también estamos obsequiándolos, ¿no? Yo he obsequiado varios y también está abierta esa posibilidad. Lo que sí, el encargo es que se lea, que se estudie, no es para tirar, como quien dice, el dinero a la basura, ni el esfuerzo, porque todo esto lleva mucho esfuerzo. Y algo que quizás podríamos también compartir con las personas es, quizás las personas ahora estén como interesadas en ¿y cómo lo adquiero? ¿Cómo puedo adquirirlo dentro de Bolivia? Entonces, si pueden decir los medios en los que... Bien, más 591 640 88800. Ahí está apareciendo en pantalla. Ahí van a comunicarse con Caleb. Dentro de Bolivia nos resulta más fácil la distribución. Fuera de Bolivia y tirando a Estados Unidos, a Europa, es mucho más fácil a través de Amazon. Lo que es Sudamérica, bueno, Caleb va a estar encargado, sobre todo Bolivia. Estamos planificando también llevar varias cajas para Argentina. Y bueno, ya vamos a ir avanzando en lo que es la distribución, que eso es lo más engorroso, ¿no? Pero las personas también que son de aquí de Santa Cruz se pueden acercar al canal y ahí llevarse uno, o los que deseen. Lo mismo si hay alguna persona que quiere hacer lo que dice Caleb, de colportarlo, ¿no? Puede llevarlo al costo y sacarle una diferencia como para su mantenimiento y sobre todo nos interesa que llegue a toda aquella persona que tenga el interés y también a los que tienen la responsabilidad de ser los ángeles de la iglesia, de ser los maestros, de ser los líderes. Entonces, si tú eres miembro de alguna iglesia y quieres llevárselo a tu anciano, a tu pastor, a quien sea, ¿no? Al capellán de los colegios, que pueda examinarlo. Se supone que deberían ser las personas que tengan más herramientas para poder evaluar la veracidad y si es correcto o no es correcto los análisis, y que luego puedan transmitírselo lo que sea de provecho a sus congregaciones, ¿no? No sé si te quedó algo, Caleb. No, con respecto a esto, creo que hemos manifestado cuál es nuestra intención y básicamente el aprender, el todo lo que surja y que sea bueno y que sea positivo. No hay una regla rígida, lo vamos a hacer de esta manera. Con respecto a la iglesia adventista, nuestra iglesia, bueno, vos has ido a Argentina, te has comunicado con ellos, estás esperando, porque también sería lindo que la iglesia fuera el primer canal de distribución. Pero bueno, no estamos cerrados a una iglesia. Si usted es un hermano de otra iglesia, católico, evangélico, de la iglesia que sea, pero le interesa conocer la palabra de Dios, porque este libro tiene muy poca palabra de Noé, que es el autor. Lo que ha hecho Noé es
juntar versículos, digamos. interpretar la Biblia a la luz de la propia Biblia. O sea, ¿qué quiere decir esto que dice Apocalipsis? Y fíjate lo que dice allá, allá y allá, y entonces nos dilucida el significado. Y eso es realmente algo extraordinario. Sí. Yo he sido sinceramente muy bendecido al leerlo y bueno, quiero compartir eso también. Sí, y algo importante de eso también, que no es solamente un libro. Yo comentando con mi tío, ¿no? Que él lo leyó entero, es como más una guía de estudio, o sea, porque nuestra mente suele ser frágil, ¿no? Entonces leemos el primer capítulo de Apocalipsis, vemos las cosas y hay muchas cosas que se nos quedan en nuestra mente, ya las entendemos bien, mejor que antes, pero otras cosas que quizás tenemos que volver a leerlo, entonces por eso es importante que lo tengamos cerca de nosotros, que vamos a tener, no sé, a mí me gusta rayar, hay personas que no les gusta rayar los libros, pero escribir, pintar, no sé, subrayar las cosas que nos parezcan interesantes y algo que, eso no lo había pensado así. Entonces, es importante tener en cuenta de que no es solamente un libro, sino es más una guía de estudio para Claro. poder entender mejor lo que dice el Apocalipsis, Porque ¿no? no es un libro sobre Apocalipsis en el sentido de que me utilizo pasajes del Apocalipsis para hacer un desarrollo propio, sino que yo voy siguiendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, la estructura del mismo Apocalipsis y analizándola en orden y en contexto. Por eso también entiendo que tu tío dice es una guía de estudio, porque se desarrollan prácticamente todos los conceptos que están, aunque es infinito, Sí, pero se trata en un sentido general casi todas las áreas que trata Apocalipsis. Entonces por eso ha llevado su volumen, ¿no? sí, Y de paso decirles que hay dos versiones. versiones. Tenemos el tapa dura, que digamos el más presentable, más bonito podríamos decir, aunque también tenemos el tapa blanda, que es un poquito más económico, con tapa bastante gruesita, con solapas. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y sin duda podremos ir mejorando con el transcurso de las ediciones posteriores, ¿no? Bien, hasta aquí el comentario sobre las novedades y el libro. ¿Qué les parece si empezamos ahora a analizar lo que vamos a presentar hoy, que es justamente la primera parte del segundo capítulo de este mismo libro, pero en formato documental? Se titula, en este caso, Revelaciones del Apocalipsis, capítulo 2, El juicio a la iglesia. Y sabemos que el capítulo 2 de Apocalipsis trata acerca de las cartas o los mensajes de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué lo hemos titulado El juicio a la iglesia? Bueno, si ustedes recuerdan de lo que trató el primer capítulo de Apocalipsis y nuestro documental, nosotros lo habíamos denominado Introducción al Apocalipsis. Allí se da el marco, se da el contexto en el cual es dado el Apocalipsis. Nosotros presentamos los diferentes factores de la comunicación que tiene cualquier mensaje. Sabemos que hay un emisor, hay un receptor, está el mensaje, pero además de eso, que es lo básico, tenemos que conocer el código en el que es enviado el mensaje, el canal a través del cual es enviado y el contexto en el que es enviado, Para entender el mensaje. para poder entender justamente el mensaje. Y si ponemos un ejemplo de épocas remotas, por ejemplo, así como se escribió el Apocalipsis, imaginemos el tiempo de la comunicación por telegramas, por ejemplo. Un telegrama de un general o de un comandante en jefe, de un presidente, a las fuerzas militares, que le diga ejecute plan B. ¿Cómo vas a entender ese ejecute plan B? Y agreguémosle un adicional. Ejecute plan Cóndor. ¿No? Lo entendería alguien que realmente sepa el contexto y los planes. Tiene que entender el idioma en el que es
enviado ese mensaje, tiene que acceder al canal de comunicación por el medio del cual es enviado ese mensaje y tiene que entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, supongamos que se encuentra un país en guerra con otro país y que hay determinados planes de acción ante determinados contextos que haya en la guerra. Entonces, se envía una orden clara para que la entienda determinada persona específicamente y le dice, ejecute plan cóndor. Yo tengo que saber qué representa el cóndor, el símbolo de qué plan es y en qué contexto se está dando. Yo estoy en un contexto de guerra. Si yo no entiendo ese código, yo no entiendo ese contexto, no accedo a ese canal, es imposible de que yo entienda el mensaje. Bueno, y todo esto está revelado en el primer capítulo, por eso nosotros lo llamamos Introducción al Apocalipsis. Allí se presenta a Dios como el emisor, el receptor es la iglesia, el mensaje iba a ser escrito mediante símbolos proféticos, que es el código. El canal era a través de Jesús, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la manifestó por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el canal son los siervos de Dios, su ángel y Juan, y dice, y escribe en un libro lo que ves y envíalo a la iglesia. Entonces, el canal, el medio por el cual es enviado, es sus siervos y a través de un libro. Y el contexto, dice versículos 10, versículo 11 del capítulo 1, que es justamente el día del Señor. Dice, yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, preso, dice Juan. Es el contexto temporal, físico de Juan. Pero luego agrega, yo estaba en el Espíritu, es decir, en visiones, en el día del Señor. Y en ese contexto en el que se va a dar el Apocalipsis y en el que tenemos que entenderlo. Visiones sobre el día del Señor. Y sabemos que el día del Señor justamente apunta al tiempo del juicio ejecutivo de Dios, cuando Dios empieza a poner las cosas en orden. Algo que mencionas ahí que es muy importante, ¿no? Y quizás enfatizaste en lo del código, canal y contexto, pero a mí me parece que también es importante el emisor y el receptor. O sea, el emisor es Dios mismo, ¿no? Que lo está presentando a su iglesia. Entonces, eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede entenderlo. Que a veces, no sé, quizás podemos tenerle miedo al Apocalipsis justamente porque está escrito en símbolos proféticos que yo no voy a entender. O porque habla acerca del Sí. día del Señor, o porque habla acerca de contextos difíciles. Sí, y yo me acuerdo mucho de cuando la ginecóloga que nos atendió en el último embarazo, ¿no? Que cuando les regalamos el libro de Apocalipsis dice, ay, justo es el libro que no leo, porque... Y yo creo que es lo que le suele pasar a muchas personas, porque le tienen miedo a ese libro. Entonces, es importante tener en cuenta de que este libro fue escrito de parte de Dios para su iglesia. Y nosotros sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros y cada persona que tenga el deseo de en su corazón de entender. Entonces, si nosotros nos ponemos a disposición y le decimos, bueno, Señor, ayúdame a entender, quizás yo le tengo miedo a esto, quizás no entiendo muchas cosas y yo sé que Dios nos da la sabiduría y nos comienza a ayudar y también a hacernos entender mejor. Y justamente el libro, Apocalipsis, el juicio de Dios, nos ayuda un poco a entender quizás esos símbolos, ¿no? Y lo que has presentado, los documentales que has presentado. El primero, ¿no? Presentando el contexto en el cual está escrito. Entonces, quizás son cosas que se pasan muy por encima o se pasa por alto y no se toman tanto en cuenta, pero son muy relevantes. Por ejemplo, las cosas que se enfatizan. Por ejemplo, ¿qué es el día del Señor? Es el día del juicio del Señor, el día donde va a ser derramada su ira también. Entonces, quizás muchas personas no lo entienden así. Quizás tenemos un entendimiento más sesgado y más corto de eso. Entonces, realmente Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros como su iglesia y no es algo que esté lejos de nuestro alcance. Acá es bueno tener una visión contextual.
porque a veces empezamos a leer y no entendemos. Pero si a pesar de no entender, leemos, seguimos leyendo, tratando de hacer lo posible para entender, nuestros ojos se empiezan a abrir porque entramos a relacionar. Bueno, Noé lo que ha hecho es, todos esos años que ha estado estudiando Apocalipsis desde chiquito y con más intensidad ahora para hacer el libro, bueno, volcar eso, esa visión contextual para que podamos entender parte por parte. Y ahí discúlpame que te haga una interrupción, porque muchas veces no a todas las personas les asusta Apocalipsis, sino que a algunas les gusta. Yo habiendo sido criado en la iglesia adventista y padres que les gustan las profecías de la Biblia, era un libro de consulta frecuente, pero muchas veces se da que vamos a ciertos pasajes, a ciertos capítulos en particular que nos sirven para los estudios que estamos haciendo, para los estudios que presentamos, y entendemos esas partecitas. Entendemos quién es la bestia, entendemos quién es la ramera de Apocalipsis, entendemos quién es la mujer pura, entendemos Apocalipsis 17, donde se presenta la sentencia contra la gran ramera, Apocalipsis 18, cuando se invita a las personas a salir de Babilonia. Entendemos Apocalipsis 21, cuando viene la Nueva Jerusalén, el milenio. Hay muchas cosas que las entendemos bien, pero hay otras que las pasamos por alto durante casi toda nuestra vida. Y personalmente yo creo que para poder entender bien Apocalipsis hay que empezar por el principio. Y muchas veces empezamos por el principio, pero para mostrar qué es la revelación de Dios y la importancia de eso. Pero ahí nos quedamos. El resto del principio, del capítulo 1, del capítulo de los mensajes a las iglesias, capítulo 4, capítulo 5, es como que permanecen más en el olvido, podríamos decir. No estamos hablando todo el tiempo sobre eso, no estamos estudiando todo el tiempo. Y lo que yo les recomiendo a las personas que quieran entender Apocalipsis es que empiecen por el principio. Y es fundamental entender justamente esto que yo les presentaba antes. La introducción al Apocalipsis en el sentido de, bueno, tenemos que entender los códigos. Y bueno, y después podemos presentar algunos ejemplos, pero si cada símbolo tiene su significado en el propio Apocalipsis o en la propia Biblia, no hay escuela de interpretación que valga, no hay método de interpretación que valga. Las muchas aguas representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas, punto. Los candelabros representan iglesias, punto. Se acaban los conflictos. Vos decís decir. Punto porque Apocalipsis lo dice de manera clara y concisa, o sea, no hay dando lugar ejemplos, a dudas. ¿no? Entonces, no hay mucho más para discutir. Acá dice el símbolo y dice el significado. Ahora nos falta entender también el contexto en el que es dado Apocalipsis, y eso yo insisto que es fundamental para poder entender todo el mensaje. Si analizamos bien, el contexto se refiere al día de Dios, al día del juicio de Dios. Ahí se presenta una visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1 que pega, que mixtura, podríamos decir, que es compatible con el día del juicio. De hecho, si ustedes van a Apocalipsis 19, cuando se ve a Jesucristo saliendo para derramar la ira de Dios y conquistar las naciones, tiene una apariencia muy similar a la que aparece ahí en Apocalipsis 1. O sea, el contexto es ese. Ahora, los mensajes a las iglesias, por ejemplo, muchas veces los hemos puesto allá en el pasado. Y en el programa de hoy, en el documental que vamos a presentar hoy, van a ver que ese es un mensaje para nosotros hoy. Sí, tiene una aplicación al pasado, tanto en las iglesias para las cuales fue dado, como para la historia de la iglesia, la plenitud de la iglesia. Sin embargo, es un mensaje que apunta específicamente a la plenitud de la iglesia de los últimos días y que podemos tomar el pasado como parábola, como símbolo, como ejemplo. Y por eso hemos llamado a este libro Apocalipsis, el juicio de Dios, porque básicamente lo que nos está presentando es cuando Dios se levante para ejecutar sus juicios, lo que va a suceder, qué tenemos que tener en cuenta. Y los mensajes a las iglesias, como es la parte que nos toca hoy, es justamente esa carta que le envía Cristo a la iglesia a la cual está juzgando.
ya la está juzgando y le dice, yo conozco tus obras, arrepiéntete, porque si no vendré a ti. Y esa venida es una venida a ejecutar sus juicios. Esa venida es como cuando Jesús venía y visitaba la Torre de Babel. Descendía y veía qué estaba pasando y actuaba. Esa venida es como cuando descienden Jesús y sus ángeles En Sodoma. para ir a Sodoma y Gomorra y pasan primero por Abraham. Y es, vamos a ver, y de acuerdo a lo que veamos, actuamos. Y ahí ya no hay chance. Solamente que Jesús tiene una delicadeza especial para con su iglesia, que previa a ser juzgada, digamos, de manera ejecutoria, como vos decís, Jesús hace un juicio previo y le dice, bueno, mira, esta es la condición en la que estás. Le da el informe preliminar. Claro. Arreglar las cuentas porque cierro el balance. Yo me acuerdo que una vez cuando iba a rendir una materia, antes de empezar, para conseguir los apuntes de esa materia, fui a ver al profesor. Y entonces el profesor me recomendó, me dio los apuntes, no sé cómo fue que pude conseguir los apuntes, me hizo una visión general de las cosas importantes que tenía que ver, que estudiar, y me dice, cuando falte poquito para rendir, vení de vuelta y quiero ver si más o menos la materia la comprendiste bien, si tenés alguna duda antes del examen. Y entonces antes del examen fui a verlo. Y entonces me preguntó de acá, de allá, ajá, sí, veo que sabés, veo que estás bastante bien, acá me puntualizó algunas cositas, y era tan bueno este profesor que... Eso era para poderte aprobar en el examen. Ahí él me estaba tomando la materia, Sí. en realidad. Después lo otro era algo formal, ¿no? Y entonces me dice, bueno, mira, veo que sabés, para que no tengas ningún traspié en el examen ni nada, agarrá una hoja que te voy a dar algunos ejercicios para que los hagas, los resuelvas tranquilo y después en el examen no tengas ningún traspié. Los mismos que te iba a tomar luego. Bueno, y entonces me dio esos ejercicios y no me acuerdo si fueron exactamente esos o muy parecidos los que me tomó luego. Pero era un profesor de esos buenos en gran medida, ¿no? El juicio de Dios no es algo para tomarnos a la chacota porque realmente es Pero para es de tener alguien que nos temor. ama y mucho. Pero es de alguien que nos ama, es del buen pastor que nos conoce a cada uno de nosotros, sabe de qué pie cojeamos, sabe el corazón nuestro, los defectos que tiene, los problemas que tenemos al dedillo. Él ha hecho el análisis de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestra sangre, de nuestro ADN, de todo. Y quiere que nos salvemos. Y si te puedo dar un testimonio así cortito, Sí. porque no tenemos mucho tiempo, pero el testimonio mío con respecto a las 7 iglesias es que las 7 iglesias son para mí. Lo que le dice a cada una de las 7 iglesias, lógicamente que ha tenido un desarrollo en el tiempo, lógico que vos hacés 3 interpretaciones, que son las 3 válidas, aplicaciones, sí. 3 aplicaciones complementarias, pero si yo me tengo que quedar con una, me quedo con la escatológica, Con la que te toca a vos. con la que me toca a mí. Y te digo que cada mensaje a cada iglesia es para mí, es mío. Y eso no tengo miedo en decirlo así, aparte de que es mi testimonio personal, yo me siento aludido por los problemas de cada iglesia y siento que están en mí, sino que en cada iglesia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso es circunscribir una iglesia y decir, no, yo soy de la Odisea, entonces voy a estudiar la Odisea. Claro. No, no es así. Y lo que estás diciendo Aparte, es perdón. fundamental, porque te dice, el que tenga oído, es decir, todo el que quiera, porque todos tenemos oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, es decir, Claro, a no te todas dice a las esta iglesias. iglesia. Y qué espectacular, porque es un mensaje plural, porque es para los hijos de Dios, para la iglesia de Dios. Sí. Pero cuando Dios lo da de una manera cosa- singular, sí. como si te estuviera hablando a mí,
como si te estuviera hablando a vos, de manera singular, porque lo tenemos que tomar así, es para mí. La palabra de Dios es viva y eficaz, y en este momento no es que habla un profeta, está hablando Dios mismo. Y entonces es para todos los tiempos, tiene una aplicación en todos los tiempos, pero de manera especial para el tiempo del fin. Sí. Yo creo que es donde nos tenemos que concentrar, es qué me está diciendo Dios a mí, no qué le dijo Dios a los antiguos. Sí, Y por eso es que, No sirve lo que le dijo a los antiguos porque... como ejemplo, como ejemplo. fueron escritas, dice Pablo, dice, y todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos de alcanzar los fines de los siglos. sí, Entonces, todo eso, ya desde antiguo, desde el éxodo de los israelitas, está escrito para amonestar a los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, somos una generación crucial para Dios. sí. Y algo que quería decir en ese sentido es que cada iglesia, o sea, cada final de la iglesia dice, el que tenga oído, Ujú. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso nos incluye a nosotros. Y a mí me parece que ahí le da sentido, porque si nosotros lo dejamos como para una iglesia que pasó en el pasado o que ya pasó, ya fue, como que no tiene una influencia en nuestras vidas. Y en general yo creo que la Biblia es así. O sea, es para nosotros hoy, de qué manera es que nosotros tenemos que afrontar, qué palabras son las que dicen, qué cosas nosotros necesitamos aprender, cuáles son nuestros errores, con cuál nos identificamos. Y entonces, cuando nosotros lo vemos así, realmente es más fácil reconocer nuestros errores y cambiar, ¿no? Y Y podemos tomar las promesas de Dios como claro, mucho más para mí, personales claro, de sí, lo que está diciendo. y cada promesa, o sea, uno las piensa son cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? Y algo también que me gustó mucho del documental que presentaste es que vamos a presentar ahora, que son las dos primeras iglesias, ¿no? Que es Éfeso y Esmirna. Es de que como que hay palabras que describen lo que va a ser esa iglesia y lo que va a ser después. Y es como algo que me quedó mucho, que les voy a hacer un poco de spoiler, como quien dice, es de Esmirna significaba mirra, ¿no? Que está relacionado con que los está muertos. relacionado con los muertos, y todo el mensaje ese es para los mártires. Y eso me hizo decir, wow, o sea, realmente como que hay cosas que son detalles que quizás no los tomamos en cuenta, pero si los vemos es como que es más fácil que se nos queden en la mente, y también es más fácil que apreciemos su belleza, ¿no? Mm. Y entonces creo que esa es uno de las grandes ventajas de este estudio que estamos presentando hoy, porque realmente nos hacen ver cosas que en el pasado no veíamos, y como mencionaba, ¿no? Se presentan tres interpretaciones, tres aplicaciones, ¿no? Que son las de personales de la iglesia de Éfeso, las personales de la iglesia Esmirna, y así, y cómo pasó en el tiempo, y también el contexto, el hablar del contexto histórico, el hablar de cómo era esa iglesia, el hablar de en qué situación estaba. Eso también te hace entender, entonces quizás por eso es que dice esto, por eso es que le advierte de esto. Entonces es maravilloso, la verdad, y poder entenderlo como para nuestros días y que tiene una aplicación para nosotros es muy importante, y creo que es lo más relevante de este estudio. Bien, entonces hoy vamos a tocar, en el documental abarca las primeras dos iglesias para que no se haga muy extenso, acerca de las 7 iglesias que habitaban en Asia Menor. Ahí vemos a Turquía, también se puede ver desde lejos a Esmirna. Cerca de Esmirna están el resto de las 6 iglesias. Aquí tenemos un mapa más cercano, donde podemos ver cómo se distribuían las iglesias a las cuales fue dado el mensaje en primera oportunidad, podríamos decir. Al día de hoy nos quedan las ruinas de aquellas iglesias. Son lugares muy concurridos, muy bonitos, muy turísticos, podríamos decir. Esto es Éfeso, las ruinas de Éfeso. Aquí estamos viendo unas ruinas de Esmirna. Y realmente son ciudades que hoy son muy pintorescas, muy bonitas. Esto es Esmirna en la actualidad, cómo se lo ve. Y dentro de estas
ciudades se encuentran las ruinas antiguas, ¿no? Van a ver imágenes en el documental acerca de estos lugares, pero sobre todo lo que quiero invitarles es a que consideren el mensaje a la iglesia como el mensaje que Cristo tiene para ti hoy. Préstale atención, porque de nada sirve que vayamos a entender el resto de los símbolos proféticos de Apocalipsis, el resto de las profecías, de los poderes que van a gobernar el mundo, si no escuchamos esa voz que dice: yo conozco tus obras, arrepiéntete, para que puedas tener parte conmigo. Espero que pueda ser de bendición también para ti, como lo ha sido para nosotros. Dios te bendiga. Apocalipsis es tremendamente lógico y ordenado en su desarrollo. Nada sucede por casualidad aquí, sino que en cada detalle encontramos el orden y la sabiduría propios de su autor. Así como en nuestras comunicaciones actuales, nosotros diferenciamos los diferentes factores de una comunicación, tales como el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y la situación o contexto. En el capítulo inicial de Apocalipsis, Dios se presentó a sí mismo como el autor y emisor de la revelación, a Juan y su escritura como el canal de comunicación escogido, y a las 7 iglesias como su destinatario o receptor, brindando además información suficiente en cuanto al contexto y al tiempo para el cual fue dado el mensaje, en códigos de símbolos que, desde su mismo comienzo, deben ser decodificados a través de la propia palabra de Dios. De la misma manera, en los capítulos subsiguientes, Apocalipsis presenta el mensaje que Dios envía, con un apartado especial en donde, antes de revelar lo que sucederá en el mundo durante el gran día del Señor, Apocalipsis se detiene a realizar un cuidadoso examen de su pueblo, con llamados, reprensiones y promesas, para que pueda atravesar victorioso los terribles días que le esperan y estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. En este segundo capítulo, analizaremos el mensaje de Cristo para las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y en el siguiente, el mensaje para la de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, y como ya hemos mencionado, Apocalipsis es mucho más que un mensaje para 7 iglesias antiguas. En realidad, aquellas iglesias fueron escogidas por Dios porque representaban no solo lo que le tocaría vivir a la plenitud de su iglesia de aquel momento, sino también a lo largo de la historia, y de manera especial a la que estaría presente en el gran y terrible día de Dios. Por esto, en cada uno de los mensajes a las iglesias se dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puesto que todos tenemos oído, todos deberíamos prestar atención, no solo a lo que el Espíritu dice a una iglesia, sino a todas ellas, dado que dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a todas ellas. Ahora, como veremos a continuación, en todos los casos, Jesús se dirigirá en primer lugar a los líderes de su iglesia, enviando un mensaje que contiene una revelación de sí mismo, un análisis de la situación particular de esa iglesia, reconociendo sus obras buenas, reprendiendo las malas e indicando el camino que debe seguir para salir victoriosa, y una promesa relacionada con la patria celestial dirigida a los vencedores. Todo lo cual constituye un llamado al arrepentimiento de parte de Cristo
a su iglesia, basado en el análisis que ha venido realizando en su juicio investigativo y en consideración de la proximidad de su juicio ejecutivo. Juicio que, en definitiva, es benigno, dado que su fin es de salvación, pero veraz y certero al mismo tiempo, y que, tal como anuncia el apóstol Pedro, debe comenzar por la casa de Dios. Él dijo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, si el Apocalipsis es la revelación de lo que ocurrirá cuando Dios ejecute su juicio, en el gran y terrible día del Señor, el cual debe comenzar por la casa de Dios, es lógico que este libro nos presente, en primer lugar, el juicio de Dios sobre su iglesia, comenzando por sus dirigentes. Por esto, no por casualidad, en cada uno de los mensajes a estas iglesias, Jesús se dirige a ellos diciendo, yo conozco tus obras, lo cual es muy significativo desde el punto de vista de su juicio, dado que éste se realizará en base a las obras de cada uno. Dice Apocalipsis, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. También el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por todo esto, nuestro estudio se enfocará en el significado que estos mensajes tienen en la actualidad, recurriendo a sus cumplimientos del pasado, al solo efecto de poder comprender el significado presente que tiene la palabra de Dios en nuestros días, dejando a vuestro interés la investigación de mayores detalles, de cumplimientos y aplicaciones proféticas en el pasado. Éfeso. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, Jesús se presenta como aquel que, estando en permanente cuidado de su iglesia, tiene a sus dirigentes en su mano derecha, diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, escribe a los dirigentes de esta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el que los tiene a todos ustedes en su mano más fuerte, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, el que además está en permanente cuidado de su iglesia, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete,
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Significado original. Éfeso fue, en la antigüedad, una ciudad del Asia Menor, situada cerca de la actual Turquía. Lo que caracterizó a la iglesia cristiana que habitó en ella fue su celo y entusiasmo en el trabajo incansable por Cristo, haciendo que, en circunstancias de terrible oposición, de parte de judíos y paganos, el Evangelio se divulgara rápidamente por todo aquel territorio. Aún así, esta iglesia tuvo que sufrir muchos ataques de falsa doctrina. El apóstol Pablo, de camino en su último viaje a Jerusalén, reunió a sus dirigentes y les dijo: «Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Tiempo más tarde, este mismo apóstol les escribió desde prisión, diciendo: «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error». Lo cierto es que gracias al arduo trabajo y la fidelidad de sus dirigentes, esta iglesia pudo repeler con éxito todos los ataques de falsos maestros que el enemigo intentó introducir. Por esto Jesús, en su juicio hacia ellos, les reconoce: «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado». Ahora, no obstante sus buenas obras, Jesús les reclama algo de suma importancia que estaba haciendo peligrar su utilidad y su salvación. Les dice: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Al parecer, luego de tanto lidiar con tantas falsas doctrinas, los dirigentes de Éfeso perdieron el foco de su atención en Cristo y se enfrascaron en vanas discusiones que terminaron por apartarlos de su camino original. De esta manera, el enemigo estaba logrando su fin, dado que aunque fue repelido en sus engaños, logró que esta iglesia se apartara de Cristo, por lo que se tornó fría y legalista. Elena de White, escribiendo acerca de esta iglesia, comenta: «La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el Evangelio. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas.
la piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 463. Esta iglesia no contaba con la aprobación de Dios. Por esto Jesús, en su mensaje apocalíptico, les realiza una amorosa pero clara invitación. Les dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Como salta a la vista, la venida de Cristo, en este contexto, implica un juicio ejecutorio, dado que el quitar el candelero implica rechazar a quienes estaban encargados de llevar la luz de su evangelio. Algo que Jesús ya había efectuado tiempo atrás con los dirigentes de la iglesia judía, cuando les dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sin dudas, se trata de una tremenda reprensión de parte de Jesús a los dirigentes de esta iglesia. No obstante, en este punto de su juicio, nuestro Señor vuelve a rescatar algo positivo que llenaba su corazón, diciéndoles: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaítas y cuáles eran sus obras? La enciclopedia en línea Wikipedia dice: es probable que el término nicolaitas tenga su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común, y es la raíz de la palabra laico, dando a entender que es una especie de jerarquía que pretendía conquistar la iglesia primitiva. Por esto, es probable que se designe con el término nicolaitas a quienes establecieron el dominio de las jerarquías sobre la iglesia, los cuales eran un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. En el comentario del Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito en el siglo II por Victorino de Petovio, se describe a los nicolaitas como hombres falsos y turbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiere fornicación podía recibir la paz al octavo día. Otros, como Irineo, afirmaron que los nicolaitas eran un grupo de gnósticos que combinaban ideas filosóficas griegas con creencias orientales. Estos gnósticos, que eran respetados e influyentes, se infiltraron en la iglesia cristiana primitiva, difundiendo la idea de un Dios inalcanzable, perfecto y distante, que no se relacionaba con seres imperfectos como los humanos. Afirmaban que los espíritus procedían de ese Dios y que los seres humanos podían salvarse a sí mismos a través del conocimiento supremo o gnosis, el cual era secreto y espiritual, buscando lo divino dentro de sí mismos, de manera mística e intuitiva. También creían en la existencia de un ser malvado, llamado Demiurgo, responsable de la creación de la materia, y veían al espíritu como el bien y a la materia como el mal, lo que generaba una lucha interna. Estos gnósticos cristianos negaban que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, considerándolo un hombre común, aunque altamente evolucionado, cuya verdadera misión era enseñar a los hombres el principio de salvarse a sí mismos. Según ellos,
no era necesaria la obediencia a la verdad, ni el perdón de los pecados, dado que lo que se hiciera con el cuerpo no afectaba la pureza del alma, por lo que practicaban toda clase de inmoralidades. Otros castigaban y maltrataban el cuerpo a fin de liberar al espíritu. Hipólito, por su parte, también afirmó que había evidencia histórica de una secta gnóstica llamada los Nicolaitas, aproximadamente un siglo después de Cristo. Todo lo cual está en consonancia con las palabras que escribió Judas, no el traidor, en la Biblia, sobre hombres corruptos de entendimiento, que por el pernicioso deseo de conquistar la iglesia, introdujeron doctrinas que pervirtieron el Evangelio. Él escribió: Amados, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El apóstol Pedro también exhortó en este mismo sentido, diciendo: Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es evidente la intensa lucha contra la infiltración de doctrinas y prácticas perniciosas que tuvo que librar aquella naciente iglesia. Todo lo cual cumplía aquellas palabras de Jesús cuando dijo: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo notable de este asunto es la casi inmediata aparición de estos falsos profetas
en la naciente iglesia, fundada por Cristo a través de sus apóstoles, dado que, aún en vida de ellos, ya era evidente el inmenso peligro que amenazaba a aquella incipiente iglesia, cosa que cumplió a cabalidad aquella parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13, en la que Jesús reveló que Él estaba sembrando la buena semilla para formar una iglesia pura, pero que, tras su partida, vendría el diablo para arruinar su obra, sembrando la mala semilla. Y esto es justamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso con los llamados Nicolaitas. Significado histórico profético. La mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que los inicios de la Iglesia Apostólica, desde aproximadamente el año 31, cuando Cristo ascendió al cielo, hasta el año 100, cuando falleció Juan, el último de los apóstoles, se refleja en la experiencia de Éfeso. En otras palabras, esta iglesia representó el comienzo de la Iglesia Apostólica. Por esto Dios la coloca en primer término, porque ella representa los inicios de la iglesia, así como la Odisea representará su final. Significado escatológico. Aunque estamos de acuerdo en que Éfeso representa los inicios de la iglesia, tal como lo cree la mayoría de los estudiosos bíblicos, en este estudio queremos resaltar que no debemos circunscribir este mensaje solamente a la iglesia para la cual fue dado en su cumplimiento original, ni a su cumplimiento histórico profético durante el periodo apostólico, porque tiene una aplicación directa hacia todos los comienzos de las iglesias que Dios ha levantado a lo largo de la historia, e incluso en nuestras propias vidas en particular. Es decir, el mensaje a la iglesia de Éfeso también aplica, por ejemplo, a los inicios de aquellas iglesias que surgieron de la Reforma Protestante, como así también en las sucesivas reformas que Dios ha impulsado en su pueblo a lo largo de la historia. ¿Qué significa esto? Que Éfeso no solo representa una iglesia lejana, ni un periodo de la iglesia en la antigüedad, sino circunstancias de la iglesia de Dios en todos los tiempos, y más específicamente en el tiempo en el que la plenitud de la iglesia de Cristo está siendo observada por aquel ante el cual tiene que rendir cuentas. De hecho, en nuestros días también existen esos nicolaitas que se infiltran en las iglesias a fin de conquistar al pueblo por medio de una gracia barata, dominada por el libertinaje y el pecado, que se creen superiores a las tontas ovejas, como ellos dicen, a las cuales pretenden manipular para apacentarse a sí mismos, comiendo la grosura de ellas, mientras las descuidan y las maltratan. Personalmente, veo iglesias de Éfeso no solo en los grandes movimientos que dieron origen a muchas de las iglesias que existen desde la antigüedad, sino también en las realidades de iglesias locales, fundadas por personas comprometidas con Dios, que han trabajado arduamente, no solo en la plantación y construcción de dichas iglesias, sino también en su lucha contra las malignas influencias que el enemigo intenta introducir para corromper la iglesia de Cristo. Conozco alguna de esas iglesias, en las cuales aún permanecen sus fundadores, o hijos de aquellos, donde la verdad ha permanecido firme frente a las acechanzas del enemigo, tanto en temas doctrinales como en estilos de adoración que pervierten el culto, como la introducción de música que no alaba a Dios, shows de todo tipo, mundanalidad y cultos espiritualistas, pero que lastimosamente han perdido su primer amor. Son iglesias con pureza doctrinal, pero frías y sin amor fraternal. En tales iglesias, nuestro Señor también hoy le habla a sus dirigentes, reconociéndoles sus buenas obras, su arduo trabajo y dedicación,
pero también con duras palabras de reprensión por haberse alejado de Él mismo. Les dice: si sigues así, si no te arrepientes, no podrás ser parte de aquellos que llevan mi luz al mundo. Tendré que quitar tu candelero y dárselo a otros. Si quieres tener parte conmigo, recuerda de dónde has caído. Recuerda aquellos días en que tu amor por mí impregnaba cada aspecto de tu vida y te llevaba a hacer cualquier cosa y a sufrir cualquier pena con tal de ver una sonrisa en mi rostro, con tal de llevar a otros a mi bendita esperanza. Recuerda los días de tu primer amor por mí y arrepiéntete. Regresa a aquellos días, empezando a hacer aquellas obras. Elena de White comenta: los mensajes dirigidos a las iglesias de Éfeso y Sardis me han sido repetidos con frecuencia por aquel que me da instrucción para su pueblo. Estamos viviendo el cumplimiento de estas advertencias. Nunca antes se había cumplido una escritura tan al pie de la letra como estas. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 105 y 106. La Iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquella de los judíos, y el testigo fiel que anda en medio de los 7 candeleros de oro tiene un solemne mensaje que mostrar a su pueblo. Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 4 y 5. El amor de Dios se ha estado desvaneciendo en la Iglesia y como resultado, el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Con la pérdida del amor de Dios ha venido la pérdida del amor por los hermanos. La Iglesia puede corresponder con toda la descripción que se da de la Iglesia de Éfeso, y sin embargo, faltarle la piedad vital. De ella dice Jesús: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 2 al 4. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 454. Este mensaje es para todas las etapas históricas de nuestra Iglesia. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual, y han apagado nuestro primer amor. ¿Es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios? ¿Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia? ¿Es la indiferencia hacia la gran luz, la Biblia? ¿Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales? No importa qué haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores
para no perdernos y comer del árbol de la vida. Recibiréis poder, página 363. Por esto, entendemos que el mensaje a Éfeso también llega a los creyentes de manera individual, a aquellos que han trabajado arduamente por Cristo, combatiendo contra las fuerzas del mal, pero que hoy se encuentran desviados de aquel primer amor. A todos ellos, Cristo les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice hoy a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esmirna. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, Jesús nuevamente apela a sus dirigentes, diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Significado original. Esmirna era una ciudad comercial de asombrosa belleza que se ubicaba a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Curiosamente, Esmirna significa mirra, una resina aromática que se utilizaba para aplicar a los muertos, y fue uno de los 3 regalos que recibió Jesús al nacer de parte de los sabios de Oriente: oro, en alusión a su majestad como rey; incienso, en reconocimiento de su tarea sacerdotal; y mirra, en agradecimiento por la entrega de su vida. Coincidentemente con esto, Jesús se presenta a ella como el que estuvo muerto y vivió, lo cual indica que Jesús se manifiesta como alguien que conoce, en carne propia, los sufrimientos que les tocaría afrontar a esta iglesia. Por esto, en sus palabras de despedida, Jesús les recuerda la bendita esperanza en la resurrección de los justos, diciéndoles: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Por esto Jesús, sin efectuar ninguna reprensión, destaca el liderazgo de esta iglesia por poseer verdadera riqueza espiritual en medio de su humildad. Él le dice: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, lo cual está relacionado con la primera de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en la cual Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que no son altivos y orgullosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, en su mensaje a esta iglesia, Jesús insiste en que el ataque del enemigo sería a través de personas que se infiltran en ella, haciéndose pasar por cristianos, cuando en realidad son adoradores de Satanás. Él dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué hace el diablo cuando intenta corromper a la iglesia por medio de infiltraciones, pero es resistido?
pues persigue. Él sabe que le reditúa más el engaño que la guerra, pero cuando no puede entramparnos con engaño, recurre a la guerra. Y eso es justamente lo que ocurrió en Esmirna. Si recordamos, en Éfeso, el diablo no pudo corromperlos con este tipo de infiltraciones, dado que fue resistido, aunque sí pudo apartarlos de Cristo, y con eso estaba satisfecho. La iglesia de Esmirna, en cambio, no se apartó de su divino maestro y permaneció firme ante la mala semilla, por lo que le tocó afrontar la ira del diablo. Y Dios iba a permitir que la fe de su pueblo sea probada hasta lo sumo, según lo manifiesta Cristo en el mensaje a esta iglesia, diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por esto, unos 70 años después de que Juan recibiera el Apocalipsis, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios días literales. El último de estos fue sobre el gran Policarpo, discípulo de Juan, que para esa época ya había servido al Señor como principal ministro religioso en Esmirna por lo menos unos 40 años. La historia cuenta que, a una edad muy avanzada, Policarpo fue arrestado y conducido al anfiteatro de Esmirna, donde el gobernador Status Quadratus se sintió tan impresionado por su testimonio que trató de salvarle la vida. Sin embargo, al ver que sus esfuerzos no daban resultado, le pidió que maldijera a Cristo, a lo que Policarpo respondió: durante 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? La multitud presente, entre la que se encontraban miembros de la sinagoga judía, aquellos que Jesús describe como los que dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás, pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero estos estaban más que satisfechos, porque pocos momentos antes se habían comido a otras víctimas, por lo que estas malas personas exigieron que Policarpo fuera quemado vivo. Cuando el gobernador consintió, aquellos judíos, en una actitud hostil y muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era sábado. Significado histórico profético. En el mensaje a la iglesia de Éfeso mencionamos que las palabras de Cristo tenían significado no solo para la iglesia que habitaba en aquel lugar, sino que aquella iglesia representaba simbólicamente la realidad de la totalidad de la iglesia cristiana en los días apostólicos. En el momento en el que Juan recibe el Apocalipsis, la iglesia cristiana se encontraba en una situación muy difícil. Todos los apóstoles, a excepción de él, que se encontraba desterrado en la isla de Patmos, habían sido martirizados, y las malas influencias habían causado que la iglesia se apartara de Dios, volviéndose fría y legalista. En aquella hora de supremo apuro, el Señor le envió un mensaje claro al liderazgo de su iglesia. Le dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la palabra de Dios, que no vuelve vacía, caló hondo e hizo su efecto. Dice la Biblia: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por esto, luego de que el diablo vio que su influencia a través del engaño había llegado a su fin, se encendió en ira contra la Iglesia y arremetió contra ella en lo que se conoce como la primera gran época de persecución, llevada a cabo entre los años 100 al 313 por los emperadores romanos Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Este es el periodo histórico profético al que hace referencia la aplicación tipológica del mensaje enviado a la iglesia de Esmirna, el cual concluyó con 10 años de intensa y terrible persecución. De acuerdo con Números 14, 33 al 34 y Ezequiel 4:6, en muchas de las profecías de la Biblia, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, aquellos 10 días de tribulación que tendría que enfrentar la iglesia de Esmirna apuntaban, en su cumplimiento histórico profético, a aquellos 10 años de terrible persecución que ocurrió durante la última y más sangrienta represión del Imperio Romano contra los cristianos, llevada a cabo desde el 303 hasta el 313, bajo el gobierno del emperador Diocleciano, el cual emitió un edicto para disolver las comunidades cristianas, destruir sus iglesias y quemar sus libros. En el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emite un edicto contra los cristianos, conocido como la Gran Persecución. Cuando se emite el edicto de persecución, se desencadena lo que es virtualmente una cultura de crueldad administrativa. La Gran Persecución marca el comienzo de lo que los cristianos llaman la Era de los Mártires. Cualquier cristiano que proclame su fe en público será condenado a muerte. Luego de su caída, en el año 313, el emperador Constantino, viendo que la sangre de cristianos era semilla de cristianos, emitió el edicto de Milán, mediante el cual reconoció al cristianismo como una religión oficial, lo cual puso fin a aquellos 10 días de tribulación que debía afrontar la iglesia de Esmirna, y dio comienzo a una nueva etapa de la iglesia que analizaremos en el mensaje a Pérgamo. Significado escatológico. En la actualidad, estamos viviendo un tiempo en el que la Iglesia de Dios se encuentra apartada del primer amor, tal como se encontraba la Iglesia de Éfeso en los días de Juan. Por lo que, así las cosas, el diablo se encuentra tranquilo. Sin embargo, debido a que nos aproximamos al gran día del Señor, hoy como ayer, Jesús ha enviado un mensaje a la Iglesia a través de su siervo Juan, diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Este mensaje, que fuera enviado a la iglesia de Éfeso, volverá a hacer su efecto en nuestros días, cuando la luz del Apocalipsis vuelva a brillar sobre la iglesia de Cristo. El resultado seguro será el despertar, no solo de la iglesia, sino también de la ira del diablo sobre ella, dado que, según dijo el apóstol Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por esto, Esmirna representa en la actualidad aquella porción de la iglesia que se arrepiente y vuelve a Dios, estando dispuesta a morir por Cristo. Elena de White comenta: cuando la tormenta de persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor.
el pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputas sobre quién debe ser considerado el mayor. Evento de los últimos días, página 130. Hoy como ayer, la Iglesia de Dios se enfrentará a aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, mientras se han convertido en sinagoga de Satanás. Apocalipsis, hablando acerca de esto, dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por esto, hoy como ayer, el que estuvo muerto y vivió, aquel que conoce nuestras obras y nuestra tribulación, y la blasfemia de aquellos que dicen ser cristianos, siendo sinagoga de Satanás, nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego, al describir el martirio que vendrá sobre la iglesia, Apocalipsis dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Apocalipsis, luego del mensaje del tercer ángel, también dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A lo largo de toda la Biblia, el número 10 simboliza un periodo de prueba o juicio. Por ejemplo, el profeta Daniel enfrentó una prueba de 10 días relacionada con su alimentación, al cabo de los cuales iba a ser evaluado, es decir, juzgado. De igual manera, la simbología del número 10 como un tiempo de prueba está expresada en las 10 plagas que cayeron sobre Egipto previo a la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, el significado más profundo de estos 10 días de prueba que deberá soportar la iglesia representada por Esmirna en el tiempo del fin, lo encontramos en el sistema de festividades sagradas del santuario hebreo, en los 10 días que transcurrían entre el anuncio del juicio efectuado mediante la fiesta de las trompetas y el gran y terrible día de expiación. A aquellos 10 días se los denominaba los Yamim Noraim, que significa los días terribles en hebreo, los cuales apuntan al tiempo de angustia que la iglesia tendrá que soportar en el tiempo del fin. Hablando sobre aquellas tribulaciones, Jesús, en su sermón apocalíptico de Mateo 24, dijo: entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el profeta Daniel, en relación a aquella gran tribulación, dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por lo que, en conclusión, Esmirna es un símbolo de los mártires de la última generación, aquellos que, como dice Apocalipsis 12:11, serán fieles a Dios, menospreciando sus vidas hasta la muerte. A todos ellos, hoy como ayer, el que estuvo muerto y vivió, les dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Este documental está basado en el libro Apocalipsis, el juicio de Dios, de Noé Aguilar. Descárgalo gratis en diloalmundo.org. También disponible en Amazon.